Bueno, hoy quiero comenzar con este versículo, Efesios 6 del 10 al 12. Dice, por lo demás, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Resaltemos estas dos frases, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. 11. Revístanse con toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. Revístanse, resaltemos, armadura. 12. Porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, contra poderes de este mundo de tinieblas y contra todas las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Ahí vamos a resaltar, en ese versículo 12, nuestra lucha es contra ¿qué? No es contra humanos. No es contra su suegro, no es contra sus hijos, no contra su jefe, no, dice bien clarito, principados, potestades, poderes de las tinieblas, fuerzas espirituales que se mueven en los aires espirituales. Mi tema de hoy es guerra espiritual, un arma de libertad. Desde el momento en que nosotros recibimos a Jesús como Señor y Salvador, entramos en guerra. Y a veces cuando uno recibe al Señor, o me pasó a mí, me decían, mientras usted no se meta con el diablo no se va a meter con usted. Usted déjelo quietico y el diablo no se va ni a acercar. Ustedes van a estar en paz, tranquilitos, el diablo allá y usted acá. Así de que ni lo nombre ni se meta con él. Entonces, estuve 2 años en este lugar donde conocí al Señor, pero yo veía que todo seguía igual, peor, seguía igual de amargada, odiando, con deseos de venganza, enferma por todo, una vida sin propósito. Yo decía, pero ¿qué pasa si se supone que ya he orado, he hecho vigilias, estoy leyendo la Biblia, pero siento que nada pasa? No entendía que existían fuerzas espirituales de maldad que son reales y que ellos están batallando contra nosotros y que a veces no nos damos ni por enterados. Podemos llevar muchos años de cristianos y pensamos, no, todo esto es normal. Pero tenemos que aprender y entender que como pueblo de Dios, como cristianos, que así como existe el bien, existe el mal. Que así como existe la luz, existen las tinieblas y que como existe la bendición, también existe la maldición. Yo por muchos años estuve enferma de fibroquistes y del colon y yo pensaba, no, pues esto es normal, todo el mundo le pasa, todo el mundo vive así. O pensaba, no, pues esto de estar endeudados es normal, vivir en crisis es normal no tener una buena relación con mi mamá, que me había dejado, me había abandonado, que no había estado. Y yo decía, no, pues igual para qué, si pues ella fue la que se fue, ella fue la que me dejó, y no porque tengo que tener una amistad con ella o poderla perdonar, no, esto es normal, todo el mundo lo vive. Pero cuando empiezo a leer la Biblia y ver que yo estaba viviendo una batalla, que había estado en guerra, estaba en guerra y que no sabía, que el enemigo me estaba aplastando, robando, destruyendo, y que me había acostumbrado a vivir así. Tenemos que entender que existen fuerzas de maldad, espíritus de maldad, de perversidad, que son reales, que el mundo espiritual invisible es real, que si el Señor nos permitiera ver el mundo espiritual, pues veríamos los ángeles de Dios batallando a favor de nosotros, pero también veríamos los ángeles caídos del enemigo, guerreando contra nosotros para que caigamos en pecado y para que nos alejemos de Dios. En Mateo 16, 18, 19 dice, yo te digo que tú eres Pedro, y ahí ponga usted su nombre, Carmen, Patricia, Carlos, José, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades o del infierno no prevalecerán contra ella. Miren esta perlita en el verso 19. Te daré las llaves del reino de los cielos. Recibamos hoy esas llaves. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Y todo lo que desates en la tierra será ¿qué? Desatado en el cielo. Tomemos esa autoridad que nos está entregando Jesucristo, estas llaves de oro poderosas. Dice Jesús, Pedro, y ponga su nombre. Pedro, recordemos que significa piedra, una roca, una persona que es firme, una persona de determinación, que edificará su iglesia y que las puertas del infierno, del Hades, de la muerte, no podrán destruir.
Apropiémonos de esta palabra. Nada de esto podrá gobernarnos ni destruirnos, porque somos esa roca. Necesitamos fortalecernos en el Señor y en su fuerza. Así como cuando comencé a leer Efesios 6:10, dice que fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Cómo nos fortalecemos? Pues diariamente orando, leyendo la Biblia, poniéndonos la armadura, declarando nuestra identidad en Jesucristo. Y yo les quiero hablar de esta guerra que trae libertad. Y el primer punto es: identifiquemos cómo opera el enemigo. Entendamos que el diablo intentará engañarnos para hacernos creer que su poder es mayor que el de Dios. A veces pensamos, no, esto está difícil, no veo solución, no avanzamos, el diablo no me quiere soltar, no quiere soltar mi casa. Y vemos un Dios pequeño. Y tenemos que entender que Él es padre de mentira y de engaño y nos va a hacer creer que estamos perdiendo la guerra, que estamos perdiendo la batalla, que ese hijo no cambia, que nuestro hogar no da nada que se restaura, que este diagnóstico nada que cambia. Él quiere engañarnos, mintiéndonos y haciéndonos creer que Él es más poderoso. ¿Qué tenemos que aprender para identificar al enemigo, para saber cómo opera? Vamos a la palabra de Dios en Marcos 3:27 y dice: permítanme darles otra ilustración. Dice Jesús: ¿quién tiene suficiente poder para entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes? Solo alguien aún más fuerte, alguien que pudiera atarlo y después saquear su casa. El hombre fuerte. Aquí ya nos está hablando del hombre fuerte que se mueve en el reino de las tinieblas. Yo quiero que también nos vayamos identificando con lo que Pablo nos estaba hablando en Efesios capítulo 10 que leí al comienzo, donde Pablo nos dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, ¿cierto? No es contra la suegra, no es contra el jefe, no es contra nuestro esposo, ni hijos, ni nada. Dice que es contra ¿qué? Principados, potestades y huestes de maldad, fuerzas que se mueven en los aires espirituales de maldad. Aquí ya nos está hablando, y juntamos con Marcos, dice que debemos atar al hombre fuerte, que se mueve en los aires espirituales, que ha sido asignado por el enemigo a una nación, a una casa, a un barrio, a una ciudad. Esos hombres fuertes. Recordemos que el reino de las tinieblas se mueven o están organizados por jerarquías y cada uno tiene su función. Satanás, el diablo, el enemigo de Dios, no es omnipresente. El único omnipresente es Dios. Por eso Él tiene que mandar a sus secuaces, tiene que mandar a sus siervos, a sus sirvientes, a estos hombres fuertes, para que vayan y hagan la obra que Él quiere ejecutar. Porque Él no puede ser omnipresente, entonces no es todopoderoso. Ahí ya podemos darnos cuenta. El diablo asigna estos principados, potestades, estos hombres fuertes sobre naciones, y es nuestra responsabilidad tomar la autoridad que Jesucristo nos ha dado y atarlos en el nombre de Jesús con el poder de su Santo Espíritu. Pensemos un poquito en la familia. Usted piensa en su familia. ¿Qué patrones o tradiciones usted ve repetitivos en su familia? De pecado, de maldad, ataduras. Piense, sus abuelos, tíos, primos, hermanos, si se repite el alcoholismo, los divorcios, estancamientos, quiebras financieras, enfermedades. Piense un poquito. Recordemos que dice Jesús: nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte a romper ese patrón o esa costumbre si primero no lo ata en el nombre de Jesús. Eso que ha atado nuestra casa, eso que ha atado mi vida, nuestra familia, la tenemos que identificar, la tenemos que atar, porque Mateo, recordemos lo que le dijo el Señor: todo lo que ates aquí en la tierra será atado en el cielo. Entonces atamos. ¿Eso qué quiere decir? Que podemos tomar la autoridad espiritual que Jesús nos ha dado. Vamos a atar esas fuerzas de maldad. Vamos a atar a ese hombre fuerte que ha gobernado mi vida, mi casa, mi familia, en el nombre de Cristo Jesús.
Recordemos, y yo lo he hablado en varias enseñanzas, que Jesucristo ya nos dio poder y derecho y autoridad sobre el enemigo, que nos apropiemos de esa autoridad. En Lucas 10:19 lo dice. Te he dado autoridad para pisotear ¿qué? Serpientes, escorpiones y contra toda fuerza del enemigo, y nada te podrá hacer daño. Le podrás hacer frente a todas estas acechanzas del enemigo y nada te podrá hacer daño. Es hora de tomar la autoridad que Jesucristo y hacer guerra espiritual. No le tengamos miedo al enemigo. Jesucristo está con nosotros. Sus ángeles están batallando a favor de nosotros, lo dice en Hebreos 1:14. Ángeles batallando por los siervos del Señor, a favor de los siervos del Señor. Nosotros somos siervos, somos su pueblo, le pertenecemos a Él, no estamos solitos en esta guerra. Entonces, al identificar en mi familia lo que predomina, ese espíritu que sea el de divorcio, el que quiere venir a traer depresiones, locuras, nerviosismos, ansiedades, todo esto que quiera gobernar, pues los vamos a atar, esos principados, esas potestades, ese hombre fuerte, en el nombre de Cristo Jesús. Y usamos la autoridad que Él nos ha dado y en el poder del Espíritu Santo, y le ordenamos que se vaya. Segundo, ya después de que nosotros hemos identificado y atamos al hombre fuerte y hemos identificado lo que gobierna mi vida o mi casa o mi familia, la guerra espiritual que estemos haciendo, vamos a ¿qué? A resistir al enemigo. Ese es mi punto número 2. Dice en Santiago 4:7. Sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Para obtener victoria sobre esa guerra espiritual que estamos haciendo, primero debemos que someternos a Dios. Y segundo, si nosotros nos sometemos, pues vamos a obtener lo segundo. Vamos a resistir al enemigo. Yo he visto en muchas restauraciones cuando, por ejemplo, parejas, estamos en pleno proceso de restauración de su matrimonio y ya mi esposo está cambiando y mi esposa está cambiando y ya estamos hablando y viene bien, y de pronto algo sucedió. No, es que otra vez salimos peleados, es que él no cambia, es que ella no quiere, y yo les digo, ¿qué te ha dicho Dios? ¿Qué te ha hablado Dios? No, pues Dios sí me ha dicho que nos va a restaurar, que Él tiene un propósito con nosotros. Entonces le digo, permanece en Dios. Permanece en Dios, sométete a Dios, a lo que Dios te ha dicho en la palabra, y así el diablo ¿qué? Huirá de ustedes, de tu matrimonio, huirá de tus hijos. ¿Qué te ha dicho Dios de tus hijos? ¿Qué te ha dicho de tus finanzas, de tu salud? ¿Qué te ha dicho? Entonces permanece en lo que Dios te ha dicho, en la palabra, y así el enemigo huirá. Vamos a resistir al enemigo como discípulos de Jesús. Pues vamos a vivir lo que Jesús también vivió. Él vivió todo primero que nosotros. Y Él también fue tentado y resistió. En Mateo 4:3 dice, acercándose a Él el tentador le dijo, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Dice que el tentador vino ¿qué? A tentarlo, a ponerlo a prueba. Cada uno de nosotros va a querer el enemigo venir a influenciarnos, a tentarnos, a oprimirnos y a controlarnos. Ojo, estoy hablando aquí de varias cosas que le puede pasar a un cristiano. No le estoy hablando a personas inconversas, sino le estoy hablando a personas que están conociendo y han conocido por mucho tiempo el poder de Jesucristo, de la obra de la cruz y de la palabra de Dios. Dice que ¿qué? Podemos ser ¿qué? Tentados, influenciados. Si yo le pregunto a cada uno de ustedes, ¿de qué Jesucristo lo hizo libre? Usted me va a poder decir, no, del alcohol, de la depresión, de una enfermedad, de unas deudas, de un divorcio. Cada uno me puede contar. Pero el enemigo con el tiempo va a querer volvernos a influenciar, va a querernos venir a tentar, a ver qué tanto le resistimos, si nos dejamos esclavizar nuevamente. Y ahí es cuando tenemos que entrar en guerra y le tenemos que recordar que ya Jesucristo nos hizo libres por la obra de la cruz, por el derramamiento de su sangre. En su nombre
fuimos libres y no nos puede venir a tentar, porque escrito está, y ahí le recordamos lo que Dios nos ha prometido, lo que dice la palabra del Señor. Como cristianos, Él va a querernos a venir a oprimir. ¿Qué es oprimir? Pues es el acto de sofocar, de presionar y someter a una persona. Si han leído en la palabra que dice, y estaba esta mujer oprimida 12 años por el diablo, y estaba este hombre oprimido por Satanás. Entonces, ¿cómo va a venirnos a oprimir? Pues físicamente. Va a querer traer enfermedades, migrañas, alergias. Yo en estos días veía una mujer cristiana que habla la palabra de Dios, que es pastora, que enseña la palabra y predica, desesperada con una alergia. Y yo sentía que esta mujer estaba siendo oprimida. Oprimidos físicamente. Un día nos duele una cosa, al otro día la otra, y así llevamos años oprimidos, con ansiedades, con angustias, con desespero. Quiere oprimirnos físicamente. También nos puede venir a oprimir mentalmente. Nos cuesta mucho concentrarnos, nos bloquea, nos roba las ideas. Solo pensamos en cosas negativas. Pensamos que todo va a salir mal, que no hay opciones. Esos pensamientos que nos agobian, que nos llevan a la tristeza. Nos oprime mentalmente. Vamos a orar y no podemos, hay un bloqueo. Leemos la palabra y no la entendemos, nos da sueño, pereza. Nos oprime mentalmente. Nos oprime financieramente, trayendo deudas, préstamos, nos quiere llevar al servilismo, a que estemos endeudados todo el tiempo. Financieramente nos hace perder todo. Trae aún accidentes para que genere gastos, porque decimos no contábamos con esto. Trae daños materiales a nuestros hogares para que saquemos plata y decimos no, pero esto no está dentro de nuestro presupuesto, este gasto, se nos dañó la nevera, se nos dañó el carro y no contábamos. Es un devorador financiero. Así nos quiere oprimir financieramente. ¿Cómo más? Nos oprime en la familia, trayendo peleas, disgustos, malos entendidos entre esposos. Quiere distorsionar las palabras que decimos. Entonces nuestro esposo dice, pero es que tú me dijiste de esta manera, de este tono, y yo me sentí ofendido. Y uno dice, no, pero yo no te lo dije así, pero yo lo entendí así. Distorsiona las palabras, trayendo exageraciones, resentimientos en el hogar. ¿Trae qué más? Sí, entonces que nos influencia, nos tenta, nos oprime, pero también va a traer obsesiones. Nos quiere obsesionar con personas que ya se han ido de nuestra vida. El caso de una infidelidad, entonces va a querer traer imágenes, cómo la pasábamos de bueno, qué rico que estuvimos, todo. No, eso es una obsesión, obsesionarnos con imágenes. Los que están saliendo de ataduras en su área sexual, quiere traerle esas imágenes de pornografía, esas ataduras. No, esa obsesión tenemos que hacerle guerra. Quiere traer recuerdos a nuestra mente. Nos obsesiona con recuerdos de dolor del pasado, de abandonos, de tristezas. Nos obsesiona también con envidias y celos, sintiendo la envidia y celos a personas que ya están en libertad, que ya han avanzado, que están siendo bendecidos, como fue el caso de Saúl. Saúl envidió y sintió celos de David, tanto que deseó matarlo a toda costa y de toda forma, ¿cierto? Pues las obsesiones nos roban la paz, nos roban la libertad y nos esclavizan. Y esta, que es tremenda, el diablo siempre va a apuntar como cristianos, ¿a qué? A controlarnos con una doble vida. Muchos, y yo he conocido personas muy ungidas de Dios, que predican, que son grandes hombres supuestamente de Dios, pero llevan una vida doble. Una cosa es delante de todo el mundo y otra a escondidas, allá teniendo una doble vida, atados a cosas, a la pornografía, atados a cosas que van en contra de la palabra del Señor, y los controla. Y lo más triste es que si no hay liberación, si no hacemos guerra espiritual en contra de esto, podemos perder hasta nuestra salvación. A mí cuando me hablaban de liberación, no me gustaba. Yo decía, no. Yo con el diablo no, dejémoslo quietico allá, no. Yo decía, igual, ya Cristo es mi Señor y mi Salvador.
Pero resulta que yo me oponía a la liberación porque estaba totalmente endemoniada, estaba atada a las tinieblas, por lo que mis padres habían hecho conmigo, consagraciones de las tinieblas, me habían consagrado a vírgenes, a santos, y habían hecho cosas con mi nombre y con mi vida, y yo por eso resistía. Cuando a mí me decían liberación, yo corría, yo no. Y mi mentora, que fue mi primera mentora, ella me ponía citas para hacerme liberaciones, y justo el día de la cita me enfermaba, me dolía la cabeza, me daba un mal de estómago, hasta que dijo, no más, vamos a trabajar en la liberación, porque el enemigo no te quiere soltar. Y yo les digo, sí, me costaba mucho orar, leer la palabra, me costaba escuchar alabanza, yo me desesperaba y no quería porque estaba, ¿qué? Endemoniada, estaba atada, oprimida por el enemigo, pero solamente puedo decir el día de hoy, gracias a esas liberaciones, yo fui libre y soy lo que soy gracias a eso, a las liberaciones. Entonces no le tengamos miedo, que me tosió, que me escupí, que es que sentí, que es que, bueno, no importa. De alguna manera tenemos que ser desintoxicados espiritualmente y tiene que salir por nuestra parte física. Entonces no le tengamos miedo, porque el Señor, que es todopoderoso, está ahí con nosotros, sus ángeles están batallando a favor de nosotros y tenemos el poder del Espíritu Santo, tenemos la palabra de Dios. Entonces vamos a hacer guerra espiritual para ser libres. Tercero, declaremos por fe la victoria que Jesús obtuvo en la cruz del Calvario. Declaremos por fe, ya. Dice la palabra que Cristo nos rescató de toda maldición, que Él se hizo maldición por nosotros en la cruz del Calvario, lo dice en Gálatas 3:13. Rescató, ¿qué quiere decir rescató? Sinónimos de rescató, nos redimió, libertó y salvó, ¿qué? De toda maldición. Identifiquen su vida en este momento. ¿Qué maldiciones, qué patrones, qué hábitos, qué costumbres está usted repitiendo de pecado y que no le han dejado ser libres? Y recuerde que la guerra espiritual es un arma de libertad. Jesús ya pagó el precio por nosotros. Ahora necesitamos levantarnos y pelear esta guerra. ¿Para qué? Para que lleguen las bendiciones a nuestra vida. Colosenses 2, del 13 al 15 dice: antes ustedes estaban muertos en pecado. Ahora Dios les ha dado vida juntamente con Él y les ha perdonado todos sus pecados. Antes éramos, ahora somos perdonados. El verso 14 dice: ha anulado el acta de los decretos que había en contra de nosotros, que nos era adversa. Le quitó de en medio y la clavó en la cruz. 15. Desarmó, volvemos a Efesios 6:10. Desarmó los poderes y las potestades y los exhibió públicamente al triunfar sobre ellos en la cruz. Entonces, si viene el enemigo a decirme, es que usted otra vez pecó, usted se equivocó, es que por su culpa, dígale, mire, ¿sabe qué? Sí, tiene toda la razón, diablo, pero Jesucristo me ha hecho libre de esta maldición, me ha perdonado, estoy con Él juntamente crucificado y me ha perdonado todos mis pecados. Y todo este acta de decretos que usted me está diciendo que soy, que fui, que hice, sí, tiene razón, pero ¿sabe qué? Dios coge este acta de decretos, este reporte suyo y lo clava en la cruz. Y ya no tiene poder, ya no tiene derecho y ya no tiene autoridad sobre mi vida. Eso es hacer guerra espiritual. Eso, cuando declaro lo que ya Jesús hizo en la cruz, la victoria que Él ya me dio, ahí ya estoy haciendo guerra espiritual. Guerra espiritual es cuando yo pongo alabanza. Guerra espiritual es cuando declaro la posición en Cristo en mi vida. Me pongo a orar y a alabar al Señor. Eso es guerra espiritual. Ahí ya estoy haciendo guerra. Recordemos lo que dice Romanos 8:1. No hay condenación para los hijos de Dios. No hay condenación. Recuerde que ya Jesucristo le libertó, que por el derramamiento de su sangre, por su nombre y en el poder del Espíritu Santo, usted y yo somos libres de todo pecado y de toda condenación. Listo, pecamos hoy, me equivoqué, volví, la embarré, pues rápido, pidamos perdón, pongámonos a cuentas cortas con Dios, con las personas y ya.
atemos y reprendamos y echemos fuera. ¿Atemos qué? A ese hombre fuerte que quiere gobernar mi vida. Lo ato en el nombre de Jesús. Lo callo, le quebranto su poder y lo echo fuera en el nombre de Jesús. Si usted está batallando con uno de sus hijos o en su matrimonio, identifique cuál es el hombre fuerte de su casa. La infidelidad, el alcohol, las deudas, la mentira, la rebeldía. Átelo, repréndalo, enmudézcalo y échelo fuera en el nombre de Cristo Jesús. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, como conclusión, si usted va a hacer guerra espiritual por usted o por otros, tenga en cuenta esto. Primero, confiese sus pecados. Debemos pedir perdón, porque yo no puedo ir a hacer guerra espiritual si estoy allá todavía atado en cosas y todavía estoy mintiendo y estoy haciendo cosas indebidas. No. Porque si no, pues esa guerra el diablo se le va a reír. Ay, si usted que viene a echarme fuera, si usted mire, usted hace, usted mira, usted todavía. Entonces, vamos a confesar primero nuestros pecados. Le vamos a pedir al Espíritu Santo pues, que traiga convicción de pecado. Reconozcamos nuestra tendencia pecaminosa delante del Señor, humillémonos delante de Él y pongámonos a cuentas con Dios y las personas. Si usted tiene que pedir perdón, hacer un procesito de perdón con alguien, hágalo ahí de una vez. Segundo, vamos a renovar la mente. Vamos a cambiar nuestra manera de pensar. Vamos a sacar esos pensamientos negativos, de pesimista, de dolor, que nada pasa. Y vamos a empezar a renovar. Dice la palabra de Dios que la única manera para renovar nuestra mente es con la palabra de Dios. Entonces vamos a meter versículos. Usted va a sacar una lista de versículos y va a empezar a memorizarlos para cambiar su manera de pensar. Y en medio de esa batalla, de esa guerra que usted va a hacer por usted, por cualquiera de sus áreas o por uno de su casa o de su hogar, va a declarar la palabra de Dios, porque la palabra va a aumentar nuestra fe. Con mi esposo nosotros hemos sacado listas de versículos cuando hemos tenido que batallar a favor de nuestros hijos y ponemos el nombre de nuestros hijos. Mi hijo es libre de toda cadena de esclavitud. Mi hijo le va a servir al Señor porque yo y mi casa serviremos al Señor. Mi hijo es libre de, y sacamos y proclamamos la palabra sobre la vida de nuestros hijos. Ustedes no se imaginan las victorias que el Señor nos ha dado cuando ayunamos, cuando oramos y declaramos la palabra del Señor. Viene libertad. Ahí hacemos guerra espiritual por nuestra casa, por nuestras cosas. Otra o siguiente, póngase la armadura. Ya hemos hablado de este punto. Nos vamos a poner esa armadura. Véase revestido con esa armadura cada día para entrar en guerra. Renuncie, otro punto, a todos esos espíritus que usted ha identificado en su vida, en su casa y en lo que usted esté batallando. Saque la lista con la ayuda del Espíritu Santo, pídale discernimiento. Listo, yo ato al hombre fuerte de ¿qué? Del anticristo en mi casa, de muerte espiritual, de ceguera espiritual, de insensibilidad espiritual, de lo que se opone a leer la palabra de Dios en mi casa. Yo lo ato, lo encadeno, lo enmudezco, quebranto su poder en el nombre de Cristo Jesús y lo echo fuera. ¿Listo? Atamos a ese hombre fuerte, lo reprendemos esos espíritus que se mueven en nuestra vida, que quieren influenciarnos, oprimirnos, que quieren obsesionarnos. Los callo en el nombre de Jesús y los echo fuera. Recordemos que la palabra de Dios nos dice que Jesús reprendía a los espíritus malignos y les decía, sal fuera. Hoy nosotros le tenemos que decir, sal fuera, espíritu de pelea en mi casa, espíritu de infidelidad, espíritu de alcohol, espíritu de mentira, espíritu de prostitución, espíritu de rebeldía, el que sea. Enmudézcalo y cállelo en el nombre de Jesús, quebrántele su poder. Ate al hombre fuerte, átelo, ¿para qué? O sea, yo ato al hombre fuerte en mi casa, porque dice que si no lo ato no puedo saquear la casa. Atamos de manos y pies y enmudecemos a ese hombre fuerte que quiere gobernar mi vida y mi casa y lo echo fuera junto con todos sus secuaces, con todos esos espíritus en el nombre de Jesús. Marcos 16:17 dice, y estas señales acompañarán a los que han creído. En mi nombre echarán fuera demonios. ¿En qué? En mi nombre. Ya nos da la garantía de la victoria. Entonces, vamos a hacer guerra
guerra espiritual, para que llegue libertad a nuestra vida, a todas las áreas de nuestra vida, a nuestros hijos, a nuestro matrimonio, a nuestros proyectos, a nuestros sueños, a nuestro trabajo. Hagámoslo en el nombre de Jesús. Pero también cuando usted haga guerra, póngale límites al mundo, con lo que ve, con lo que escucha y con lo que siente. Por favor, póngale límites, ya no escuche música que no le edifique, ya no siga viendo programas de televisión y películas que no lo edifican. Póngale límite a esas amistades que son pesimistas, que lo llevan a usted a una doble vida. Póngale límites a esas amistades. Si el Señor le está diciendo haga guerra espiritual por un negocio y le está diciendo ya, déjelo, suéltelo, hágalo, porque por más de que usted haga guerra y renuncie y ate y reprenda, pero si usted no actúa, de nada va a servir la guerra espiritual. Hay que actuar. Esto nos tiene que llevar a una acción. Haga lo que usted tenga que hacer. Si usted está guerreando por su matrimonio, usted tiene que perdonar genuinamente entonces a su pareja. Atiéndalo bien, consiéntalo, hónrelo, respételo, actúe. ¿Listo? Para que esa guerra espiritual nos lleve a una acción y nos dé la victoria. Y dice en 1 de Juan 4:4: y el espíritu que vive en ustedes es más poderoso que el espíritu que vive en el mundo. Es más poderoso el que está en nosotros que el que está en el mundo. ¿Listo? Entonces, pues vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tema. Hoy nos presentamos delante de ti. Te pedimos perdón por nuestros pecados, Señor. Perdónanos por fallarte, por equivocarnos, por las malas decisiones. Perdónanos por nuestros malos pensamientos. Perdónanos por lo que miramos. Perdónanos por lo que escuchamos. Perdónanos por lo que hablamos. Perdónanos por lo que sentimos. Te pedimos perdón y nos arrepentimos, Señor. Trae convicción de pecado a mi vida, Espíritu Santo. Y hoy recibo de tu perdón. Hoy yo me desato de toda cadena y de toda cautividad donde el enemigo me haya metido y me declaro libre en el nombre de Jesús. Hoy, Señor, tomo la autoridad que tú me has dado en tu palabra, Señor. Y yo declaro, Señor, lo que dice tu palabra, que tú estás conmigo, que ningún arma forjada contra mí podrá prevalecer, Señor. Y que yo hoy, Señor, declaro tu palabra sobre esta guerra espiritual que voy a hacer. Yo proclamo tu palabra, Señor, y revestido con tu armadura o revestida con tu armadura, tomo la autoridad que tú me has dado, Señor, y ato al hombre fuerte en mi vida. Lo ato de manos y pies, lo enmudezco, lo callo, le quebranto su poder en el nombre de Cristo Jesús y le ordeno que se vaya de mi vida. Ato al hombre fuerte en mi casa, lo ato, lo reprendo y lo echo fuera junto con todos sus espíritus, sus demonios que quieren oprimirme, influenciarme, obsesionarme, se van en el nombre de Cristo Jesús. Yo ato todos esos espíritus que me hablan en voz baja, todas esas influencias de las tinieblas, yo los callo en el nombre de Cristo Jesús. Toda voz baja, toda voz que quiere usar el diablo, el Satanás, el enemigo de Dios para venirme a confundir, a desanimar, para venirme a entristecer, a decir que no la voy a lograr, lo callo en el nombre de Jesús y se va de mi vida, se va de mi casa, se va de mi familia, suelta mi hogar, suelta mis hijos, suelta mis finanzas, suelta ahora mismo todo en el nombre de Cristo Jesús. Hoy le ordeno, sal fuera de mi vida. Todo lo que me esté oprimiendo, enfermedades, deudas, préstamos, confusiones, pereza para orar, pereza para leer la palabra, para memorizar la palabra de Dios, yo lo ato, lo reprendo y lo echo fuera. En el nombre de Cristo Jesús, suelta mi vida, suelta mi casa, Satanás, no te pertenece. Es en el nombre de Jesús que vengo contra ti y te hago guerra, porque Jesucristo está conmigo. Hay ángeles guerreros y batalladores batallando a favor mío, porque la palabra de Dios está en mi mente y en mi corazón, y yo declaro lo que dice la palabra, que el Señor es mi pastor y nada me faltará, que yo y mi casa serviremos al Señor. Yo declaro lo que dice la palabra, que tú eres, Señor, el que va delante de mí, que tú peleas por mí, que tú me defiendes, que tú nunca me dejarás, jamás me abandonarás, que tú siempre estarás conmigo, Señor. Yo te doy gracias, Señor. Gracias por estas armas de guerra que hoy me das. Gracias por recordarme, Señor, que ya no puedo seguir llorando más,
que hoy me levanto y le hago batalla y le hago guerra al enemigo y batallo por mis bendiciones. En el nombre de Jesús, yo reprendo toda retaliación y toda venganza por lo que he orado. Prohíbo la enfermedad, los robos, accidentes, peleas, contiendas en mi vida por esta oración que he hecho de guerra. Desato la paz de Dios sobre mi vida, desato el gozo del Señor sobre mi vida y prohíbo retaliaciones en el nombre de Jesús. He orado con el poder de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Gracias, Señor.